Leiden, Holanda, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Un aplauso, por favor. Al licenciado Diego Alanís Aguilar, estudió licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con un diplomado en Políticas Públicas de la Juventud por el Seminario de Investigación de la Juventud de la UNAM. Un aplauso, por favor. Y finalmente presento a Joel Randy de Rosas Mota, estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Software por la UNADEM y estudiante de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Empresarial de la UBEC. Actualmente es consejero estatal de la Juventud. Un aplauso, por favor. Sabemos que el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy amplio que podría ser incluso motivo de un congreso en específico, pero con el fin de poder desarrollarlo un poco bajo la mecánica en la cual se desarrolla este congreso, sí es importante comentarle a nuestros expositores que vamos a contar entre 3 y 4 minutos para el desarrollo de este conversatorio. Vamos a tener 3 preguntas eje y con base en eso vamos a ir desarrollando esta presentación. Van a tener entre 3 y 4 minutos para el desarrollo de su exposición. Cuando falte un minuto, les mostraré una tarjeta para que vayan presentando sus palabras finales y de esta manera podamos acoplarnos en los tiempos que están programados para el desarrollo de esta presentación. Al final del conversatorio, si el tiempo nos los permite, bueno, daremos la palabra al público aquí presente para que pueda generar sus preguntas y que estas puedan ser respondidas, en este caso, por nuestros expositores. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este conversatorio con una de las preguntas que me parece que es una pregunta muy amplia, una pregunta muy general, pero a la vez nos invita a poder reflexionar sobre el tema de los retos y los desafíos. Les preguntaría a los ponentes, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas jóvenes para lograr el sueño americano? ¿A quién le gustaría iniciar? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que es una pregunta muy amplia. Entonces, quizá para comenzar me gustaría como dar un escenario como más amplio, ¿no? Entonces, creo que hoy día estamos en un momento donde, en teoría, ¿no?, el nuevo paradigma migratorio, la firma del Pacto Mundial de la Migración, nos pone como en un nuevo punto de partida. Se supone que, de acuerdo a lo que se ha discutido a lo largo de muchas mesas de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas, en la que han participado muchísimos países y han participado académicos, y han participado organizaciones de la sociedad civil, y han participado representantes del gobierno, se ha pensado o se ha trabajado sobre un nuevo paradigma, que es que las migraciones sean ordenadas, seguras, y que, digamos, que bajo ese esquema, ese gran esquema que parece muy abstracto, es decir, una migración ordenada, segura, ¿qué significa? No sabemos qué significa realmente en la operación. Esto nos pone, ese es como el escenario en el que estamos hoy y que en teoría nos plantearía como el punto de partida hacia adelante, ¿no? Es decir, si hoy día tenemos una crisis migratoria, ¿no?, en la frontera, por ejemplo, en la frontera sur de México, ¿no?, y que tenemos una serie de problemas asociados a la migración, es decir, asociados porque es muy importante que no veamos la migración como un problema como tal, ¿no? Es decir, y en ese sentido también los jóvenes tampoco son un problema. Digamos que el tema de la migración y la juventud se tocan mucho porque la concepción que tienen los gobiernos, que tiene la sociedad, es que hay que atender el problema de los jóvenes, hay que atender el problema de la juventud. Y digamos que
hoy día tendríamos que partir de una nueva concepción, nuevos conceptos, nuevas palabras para referirnos a esta narrativa que nos genera las migraciones internacionales y que hoy lo vemos muy claro en las dos fronteras. O sea, se ha visibilizado el tema, la caravana vino a visibilizar el tema de la migración en la frontera sur en México, también vino a visibilizar lo que está sucediendo en la frontera norte, en Tijuana, en otras fronteras con el tema de los migrantes. ¿Cuál es el nodo? Es que dentro del flujo, del gran flujo de la migración, digamos que hablamos más o menos que un 60% de este gran flujo migratorio son jóvenes, es decir, son personas que están entre los 15 y los 29 años, ¿no? Están en sus edades productivas y que todo este gran recurso humano está atorado, ¿no? por las políticas migratorias que se han venido gestando a lo largo de décadas atrás, que tienen una connotación criminalizante y que es lo que de alguna manera genera el problema asociado a la migración y el problema asociado a la juventud, ¿no? Entonces, no sé si ahí me quedo. ¿Quién más? Gracias. Primeramente, respondiendo a la pregunta, los desafíos son muy vastos. Como bien comenta el doctor, más allá de entender el problema migratorio como un desafío, habría que verlo y descomponerlo de su forma integral. ¿A qué me refiero con esto? Observamos que hay xenofobia, observamos que hay racismo, discriminación, y estos son los problemas que terminan permeando en cómo se observa a los migrantes y lo que les impide alcanzar el sueño americano. Pero para meternos un poco más en contexto, me gustaría regresar un poco en el tiempo, precisamente al año 2018, cuando se da una movilidad interesante, el éxodo que sale de Venezuela para buscar mejores oportunidades. Este éxodo sufrió, pues quizá no ante la vista pública, porque los medios quisieron taparlo, pero sufrió violencia muy puntual. Tal es el caso de venezolanos que emigraron a Brasil intentando encontrar mejores oportunidades. Y bueno, tuvimos un caso donde una casa con refugiados de Venezuela fue quemada. Eran 31 refugiados de Venezuela en Brasil. Aunado esto, esto fue en la ciudad de Boa Vista, ya en Brasil. Aunado esto, también tenemos que países como Perú y Panamá tuvieron cierta percepción hacia los venezolanos de violencia. Por ejemplo, en Panamá implementaron una campaña que se llamaba Dale un pingazo al venezolano. Y entonces los bares y clubes nocturnos incitaban a la ciudadanía a que golpeara a un venezolano y les iban a dar descuentos en sus consumos de ese día. Al punto principal que quiero llegar es que los desafíos, más allá de verlos como políticas migratorias, tenemos que verlos como un problema social. Es un problema de la misma sociedad, intrínseco y plagado de violencia hacia otros habitantes de otros países. Tenemos casos que se repiten de esta misma forma. Por ejemplo, en Bogotá los medios de comunicación decidieron hacer campañas de desprestigio contra los venezolanos que ingresaban a su país en el año 2017 y 2018. ¿A qué me refiero con esto? Según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá, al país, en Colombia, entran 550,000 venezolanos en promedio entre migrantes legales e ilegales al año. Pero a su vez en los encabezados de los periódicos decían que qué opinaba la ciudadanía respecto a lo que estaba pasando con los migrantes que estaban cometiendo delitos. Colombia afirma que eran poco más de 1,800 migrantes los que estaban cometiendo delitos y que habían sido detenidos en ese sentido. Eso quiere decir que solo es el 0.3% del total de migrantes que entraban de Venezuela a Colombia. Entonces, vemos una clara falacia de generalización en donde se les juzga a unas personas por la comisión de delitos de otras. Básicamente son cuestiones similares a las que pasan en nuestro mismo país. Entonces, regresándonos ya un poco a la pregunta sobre cuáles son los desafíos que enfrentan pues los jóvenes migrantes para conseguir el sueño americano, el primero, la discriminación social que se vive. Creo que ese es el punto principal y medular que tendríamos que atacar, más allá de las políticas que propongan los gobiernos y que proponga pues la sociedad en sí, porque han existido inclusive campañas que han beneficiado y han evitado
que se cometan actos de xenofobia. Tal es el caso de la campaña RAP contra el racismo. Esta campaña empieza a ser implementada en el 2011 en España y posteriormente se va replicando en países como Perú, México y Colombia en años posteriores. Es una campaña que ha seguido avanzando y que ha tenido buenos resultados. Actualmente sus videos cuentan con más de 20 millones de reproducciones. Entonces, si bien es cierto que los desafíos son desde una óptica, desde mi punto de vista social, también tenemos que la misma sociedad impulsar acciones como esta que acabo de mencionar para que los migrantes puedan alcanzar el sueño americano de una forma integral y no se les estén violentando sus derechos humanos. Creo que sería más bien mi aportación en ese sentido. Buenas tardes a todos y antes de todo quiero agradecer a la Escuela Nacional de Trabajo Social, la directora Leticia Cano por invitarme de nuevo de estar aquí con ustedes por la segunda vez y como que solo tengo 3 minutos, ¿verdad? 3 o 4 minutos. Entonces quiero hablar nada más de un desafío de los jóvenes que creo que es muy importante que tenemos que enfocar. Es la invisibilidad. Hay 2 clases de invisibilidad que ellos enfrentan en Estados Unidos. Y como que soy de Estados Unidos, la perspectiva que les voy a dar es la perspectiva de alguien que está viviendo en Estados Unidos. Y creo que en Estados Unidos hay muchos jóvenes que ni saben su cumpleaños porque han crecido sin papeles. Y sin sus papeles, documentaciones, ellos no pueden ingresar a la escuela. He trabajado con muchos padres y madres en Estados Unidos que no pueden matricular sus hijos en la primaria porque no tienen documentaciones, no pueden tener seguro de salud para ellos porque tampoco pueden registrar con el seguro de salud. Entonces, creo que más allá de hablar sobre la invisibilidad, creo que tenemos que pensar en cómo podemos colaborar con el gobierno de Estados Unidos para verdaderamente dar un camino para que por lo menos los niños y también los consulados de México y de los países de Centroamérica para apoyar a los niños buscar una identidad, prueba de su identidad legal. Y también la identidad legal en Estados Unidos es muy importante porque sin esa identidad legal es imposible exigir que el Estado reconocer los derechos de los y las jóvenes. Y la segunda clase de invisibilidad que yo quiero hablar es la invisibilidad invisibilidad social. Creo que no hemos escuchado suficiente las historias de los niños y las niñas que han viajado para buscar la vida mejor en el norte. Y algunos de ellos extrañan mucho a sus familias que han emigrado mucho antes que ellos y quieren conocer a sus padres. Y creo que no hemos dado una plataforma que verdaderamente para nosotros y para los demás escuchar sus historias, pero no solo las historias de adversidad, pero sus historias de resiliencia, cómo ellos pudieron cruzar la frontera con muchos desafíos. Y tenemos mucho que aprender de la resistencia de esos jóvenes que han cruzado la frontera y creo que como trabajadores sociales debemos escuchar ellos sus historias de adversidad, de resiliencia sin filtros. Y como que somos la generación de tecnología, creo que hay muchas formas que podemos dar esa plataforma para esos jóvenes. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación que nos hacen al Consejo de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas en materia de juventud. Comentarles que somos un órgano que evaluamos y le damos seguimiento a la política de juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, pero también a la política de juventud de todo el país, de las secretarías, de los institutos, y quiero agradecer antes que nada. Bueno, a mí me parece importante hablar desde el aspecto jurídico. Hoy los jóvenes no estamos siendo reconocidos, en este caso en el Estado mexicano. Por ejemplo,
A nivel internacional, hay una Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. En esa convención se nos reconocen derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, pero es una convención que no ha sido ratificada por nuestro país, sobre todo pensando en los migrantes, pensando que México es un país de tránsito y pensando que estamos también, no solo nosotros, sino las personas migrantes, en una incertidumbre jurídica. Entonces, si no hay una ratificación, no hay un reconocimiento de las personas jóvenes como titulares de derecho. Entonces, no tenemos una ley general de personas jóvenes que nos diga que somos titulares de derechos, que tenemos derechos específicos y que nos reconoce nuestras problemáticas específicas. Me parece que ya en el Senado de la República exhortaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ratifique esa convención y podamos seguir con los trabajos de la Ley General de las Personas Jóvenes, como uno de los mecanismos, una de las herramientas que nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos de las personas migrantes, cuáles son los derechos de las personas que son refugiadas en nuestro país. Y en ese sentido, me parece importante que en la misma ley se plantee la diversidad de las personas jóvenes. Tenemos un referente muy interesante que es la Constitución Política de la Ciudad de México, donde ya nos reconoce como sujetos de derechos, ya nos reconoce la diversidad, es decir, la construcción de las políticas públicas a través de las instituciones ya no se va a dar de forma sesgada, se va a hablar de diferentes políticas para diferentes tipos de jóvenes, jóvenes migrantes, jóvenes que no estudian, jóvenes que no trabajan. La diversidad de jóvenes es grandísima, los jóvenes somos atravesados no solo por este tipo de problemáticas, sino también por diferentes clases sociales, por ideologías. Y es interesante también que se hable de la Conferencia Mundial contra la Discriminación, que ya ha emitido algunas recomendaciones a nuestro país. Hay un programa de acción que se firmó en Sudáfrica, donde dice que los estados están obligados a acatar este tipo de lineamientos contra la discriminación, la xenofobia. Eso es por una parte la parte jurídica, pero por otra parte también hablamos de la parte sustantiva. ¿Cómo hacemos que cambien las mentes de las sociedades para que los migrantes no sean vistos de forma despectiva? Si bien uno de los primeros esfuerzos está en la educación, una educación multicultural, donde se reconozcan a todas las personas, pues también tenemos que pasar a mecanismos de exigibilidad de derechos de esas personas, y eso puede ser a través de la Ley General de las Personas Jóvenes. Bueno, creo que nuestros ponentes han sido sumamente generosos con esta primera reflexión, de esta primera pregunta. Yo me quedaría con algo que me parece muy importante y muy relevante, y que lo manifestaron en esta primera pregunta. Creo que el sueño americano, en el caso de los mexicanos, ideológicamente ha representado una idea de prosperidad, de un mejor futuro, una promesa de una vida mejor remunerada, mucho más feliz. Pero nos damos cuenta a partir de los testimonios o a partir de las reflexiones que han traído a este conversatorio nuestros ponentes, que esa famosa frase del sueño americano resulta más una ideología, ¿no? Que propiamente lo que se ve en los hechos y lo que se ve ya en la vida práctica. Y esto me lleva a plantear otra pregunta que me parece que abonaría en esta discusión de este conversatorio, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué opinan nuestros ponentes? Nos gustaría saber sus reflexiones sobre el sueño americano y la crisis de comunidades migrantes en las fronteras latinas y estadounidenses. ¿Qué nos podrían compartir al respecto? ¿Quién quiere empezar? Antes de compartir mis pensamientos sobre el sueño americano, me gustaría hacer una advertencia sobre lo que voy a compartir. Estos pensamientos no solo provienen de mi experiencia como académica, investigadora o trabajadora social en Estados Unidos, sino de mis experiencias también como inmigrante en Estados Unidos. Me costó 17 años lograr mi sueño americano.
mi sueño americano, mi versión del sueño americano es obtener mi doctorado. Y tenía que trabajar en empleos de baja categoría en los supermercados, por ejemplo, hasta que el destino me llevó a las personas adecuadas que estaban dispuestas a mostrarme el camino y apoyarme en el camino. Soy una evidencia del mito de que si solo trabajamos lo suficiente en Estados Unidos, que si nos esforzamos tanto como podamos, lograremos el sueño americano. Si no fuera por esas 4 personas en particular que invirtieron en mí, el sueño americano hubiera sido solo eso, un sueño para mí. Los Estados Unidos han ofrecido durante mucho tiempo una promesa de mejor vida, una vida más segura. Pero la sociedad estadounidense está muy infundida de la idea que cualquier persona puede lograr sus sueños, dada la cantidad correcta de ambición y dedicación. Ese es el sueño americano, es una noble ideología, si esto es cierto, pero en Estados Unidos tiene el peor desigualdad de ingresos y de riqueza en los países de altos ingresos del mundo. Yo quiero compartir unas cifras para describir el sueño americano para ustedes. La estimación conservadora más reciente del costo del sueño americano, incluyendo la hipoteca de una casa para una familia de 4 integrantes, es de $130,000. El ingreso medio por hogar en los Estados Unidos es aproximadamente $51,000, pero es solo $38,000 para las familias mexicanas. Para los latinos, soñar con obtener un título universitario significa obtener un ingreso más alto, pero actualmente el porcentaje de latinos con una licenciatura o más es de 15.3% nada más, que es drásticamente menor que los blancos que tienen más del doble de la tasa, con 35%. Si bien los latinos que lograron tener un nivel de educación más alta ganan más que los latinos sin título universitario, lo que está empeorando es la desigualdad de ingresos entre los latinos egresados de la universidad y los blancos con mismo nivel de educación. Los latinos con un título universitario o superior ganan en promedio alrededor de 8 centavos por cada dólar que los blancos con un título universitario. En cuanto a la riqueza, la disparidad es mucho peor. En 2016, los latinos tenían una riqueza media de $6,400 en comparación con la riqueza media de los blancos de $140,500. Una vez más, vemos que la educación superior no supera la desigualdad económica racial. Los latinos con un título universitario tienen una riqueza promedio de alrededor de $33,000, que no es ni siquiera 20 centavos por dólar en riqueza en comparación con los blancos con un título universitario. Esta falta de riqueza no solo ha dejado muchas familias latinas incapaces de transmitir algo a la siguiente generación, sino que ha dejado a muchas personas incapaces de llegar a la clase media, donde podrían acumular riqueza para algún día dejar a sus hijos. Además, el sueño americano tiene un costo social. Muchos inmigrantes nos pagamos por este sueño con nuestra salud. Muchos latinos en Estados Unidos trabajan en las granjas, sufren, ellos tienen mayor prevalencia de enfermedad de sus columnas. Son expuestos de químicos tóxicos, y muchos pagan por este sueño con salud mental. Los inmigrantes son sometidos a sobrevigilancia, racismo, como nuestro compañero aquí ya ha dicho antes, el acoso por parte de los agentes de la ley. Y los inmigrantes se ven cada vez más obligados a vivir por temor a la redacción de deportaciones. Y también los hijos de los inmigrantes también pagan un costo. Muchos de ellos, aún ciudadanos de los Estados Unidos, los niños y niñas a menudo se les niega la inscripción en la escuela o los servicios educativos requeridos por la ley. En otras palabras, la proyección se ve sombría. Pero no creo que es sin esperanza.
las fundaciones privadas en Estados Unidos están financiando investigaciones de vanguardia, incluidas investigaciones participativas con la comunidad para abordar las desigualdades. Es posible que no veamos un cambio inmediato, pero al menos espero que generamos el conocimiento que necesitamos para un futuro menos desigual para la próxima generación. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre la construcción de este ideal que ya se ha marcado aquí, la construcción de estas dos frases que caracterizaron a los Estados Unidos. Por una parte tenemos el sueño americano y por la otra parte tenemos América primero. Estaba revisando un libro que se llama Una historia de América primero y el sueño americano, donde hace una recapitulación sobre los contenidos que ha tenido este concepto, sobre todo el de sueño americano, ¿no? Como una realización de oportunidades personales en la que la oportunidad se mide principalmente en términos económicos, pero hace una recapitulación histórica. Por ejemplo, en 1900 este concepto tenía un contenido en su significante sobre justicia social e igualdad económica. Recordemos que en estos años estaba el surgimiento del capitalismo en los Estados Unidos, después la fase de industrialización y posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, hay una reconfiguración del concepto. Después pasa a tener un contenido sobre un tipo ideal de democracia, es decir, que todos los países latinoamericanos querían tener ese tipo ideal de democracia internacional al mismo tiempo del surgimiento del capitalismo democrático. Posteriormente, a los años 60, cuando se da todos los movimientos sociales, las luchas por los derechos civiles y políticos, se da otro nuevo cambio dentro del propio concepto. Ya se habla de la igualdad democrática, del reconocimiento de los derechos de las minorías en los Estados Unidos, y entonces se vuelve a generar un nuevo tipo ideal. Pero posteriormente y en la actualidad, el concepto ha pasado a tener una connotación meramente económica, una tierra prometida donde el éxito se alcanza desde la individualidad personal, donde lo más preciado es el dinero, donde las oportunidades del éxito solo se alcanzan en Estados Unidos. Entonces me parece importante también dar algunos de los datos, por ejemplo, de la OCDE, ver cómo están los países en cuestión de movilidad social. Estados Unidos es uno de los países con menor movilidad social, es decir, que los que son pobres en Estados Unidos se quedarán pobres, 5 generaciones tendrán que pasar para que dejen de ser pobres, a comparación con otros países que son como Chile o Dinamarca, donde la movilidad social es mucho mayor. Finalmente, también me gustaría hablar un poco sobre la crisis de movilidad que estamos teniendo en Sudamérica, sobre todo hablando un poco en el caso de Venezuela, donde las cifras son un poco preocupantes porque 2.3 millones de personas han salido del país, se han refugiado en Colombia y se tiene que pensar en un plan integral, sobre todo en América del Sur, de cómo se van a recibir a estos migrantes. Hay algunos países como Perú que ya está flexibilizando la llegada de los migrantes, pero evidentemente se tiene que hablar de un plan de desarrollo integral. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el presupuesto de egresos se destinarán alrededor de 5,000 millones de pesos. Esto para apoyar a un plan integral de México con Centroamérica, porque si no, no estamos atendiendo las condiciones estructurales del problema de la migración. Normalmente pensamos que la migración se da en los países que hay violencia, en los países donde hay fenómenos naturales, pero muy pocas veces pensamos en la parte estructural. Hay un fenómeno que se llama concentración de la riqueza por parte de algunos países y esos países son los que están generando la movilidad social, los flujos migratorios. Entonces, tenemos que pensar en un programa, pero atendiendo las situaciones estructurales de desigualdad, de pobreza, de violencia, no solo de los países que son
flujos migratorios, sino también de las grandes potencias. Muchas gracias. Bueno, un poco para darle continuidad tanto a lo que Sharon como Diego nos ha compartido, creo que vale la pena cuestionar justo el propio concepto de sueño americano. Es decir, creo que tanto con lo que nos dijo Sharon como con lo que nos dice Diego Alanís de la historia o como la cronología del propio concepto, lo que vemos es que sueño americano es la metáfora de la desigualdad, ¿no? Y es es esta visión aspiracional para mirar hacia el norte. Y creo que estamos en un punto donde esas migraciones sur-norte tienen que, o están quebrándose, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un momento donde este sueño americano podríamos llamarle más bien como el sueño roto, ¿no? Es decir, y hay algunos antecedentes de políticas antiinmigratorias, ¿no? O acciones antiinmigratorias en el ejemplo de Estados Unidos, que no es el único, sino que esa política migratoria criminalizante y de seguridad al interior se replica también en Europa. Hay un concepto que a partir del 2001 con las Torres Gemelas tuvo mucha relevancia y fue el crime migration, es decir, vincular crimen con migración y a partir de eso configurar cómo están hoy las fronteras y cómo se resguardan las fronteras. Entonces a mí me gustaría justo comenzar o compartirles o incentivarlos a cuestionar el concepto de sueño americano y dejar de pensar que las migraciones necesariamente tienen que tener un rumbo hacia el norte y que hacia allá es aspiracionalmente hacia donde como sociedad tenemos que llegar. Un ejemplo, por ejemplo, es los Dreamers, ¿no? ¿Qué pasó con los Dreamers y cuál ha sido la trayectoria de este grupo de jóvenes, que son los jóvenes llamados Dreamers o 1.5, es decir, jóvenes que se fueron muy chiquitos a Estados Unidos acompañando a sus papás, la mayoría de manera irregular, y que justo se crían en una sociedad anglosajona, pero llevando a cabo como todo el proceso de educación, el idioma, la sociabilización primaria, etcétera, se crían como estadounidenses, pero llega un momento en que ese horizonte se rompe. Es decir, cuando salen de la prepa y que a lo mejor necesitan conseguir un financiamiento para la universidad y muchos de ellos en entrevistas, en trabajo de campo que yo mismo y colegas han hecho, hemos visto que ellos viven, digamos, su infancia, adolescencia, en la ignorancia de saber que viven de manera irregular, es decir, hasta que están entrando a su adultez, se enteran, ¿no?, que ellos no son como su par, es decir, su amigo con el que convivió desde que tenía 7 años puede entrar a la universidad porque nació en Estados Unidos y es ciudadano, y él se enfrenta que no tiene papeles y que de ahí se quiebra como su trayectoria migratoria. Muchos de estos jóvenes esperaron en la administración de Obama la amnistía o la regularización vía el Dream Act, ¿no? Cosa que no llegó nunca. O sea, este sueño del Dream Act nunca llegó. Lo que llegó fue el recurso del DACA, donde algunos jóvenes pudieron entrar dentro de este esquema de regulación migratoria. Y hablo de algunos porque esta sociedad aspiracional que plantea el sueño americano da estos recursos de regularización, pero no a todos los jóvenes. Es decir, para que tú puedas acceder al Dream Act o al DACA, tienes que ser un joven que cumpla ciertas expectativas para la sociedad que te va a hacer el favor de acogerte, ¿no? Entonces, tienes que ser estudiante, tienes que ser un buen estudiante, tienes que no haber tenido problemas con la justicia, etcétera. Una serie de condicionantes donde si analizamos las juventudes, ¿no?, y lo que la propia juventud nos denota, pues nos denota rebeldía, nos denota cuestionarnos, etcétera. Entonces, pues prácticamente hablamos de un porcentaje quizá mínimo, ¿no?, o minoritario, dentro de todos los jóvenes 1.5 que pueden estar viviendo en Estados Unidos y que como tienen ciertas condiciones o a lo mejor cierta identidad, ¿no?, un joven de identidad anarquista 1.5 viviendo en Estados Unidos, pues claro, sus antecedentes no le van a permitir acceder a un recurso como el DACA, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos ahora también quizá de un retorno hacia México con los otros Dreamers. Dentro de esta idea del sueño roto,
muchos jóvenes que no han podido, que truncan su trayectoria de vida, están regresando a México, ¿no? A continuar sus estudios universitarios o a buscar insertarse en los mercados de trabajo. Y a ese movimiento se le ha llamado los otros Dreamers. Y hay una fuerte organización por parte de ellos para acceder, ahora es otro problema, en la sociedad donde nacieron, acceder a derechos, ¿no? Y también otra vez volver a hacer todo este proceso de ganar piso en su propia nación para poder tener el problema de la identidad jurídicamente, porque muchos no tienen los papeles, perdieron el acta de nacimiento, etcétera. Y dos, para que la sociedad los acoja, porque aunque somos una sociedad que históricamente ha enviado personas a Estados Unidos, al regreso, al verlos regresar, no somos empáticos. Hay un problema de empatía con las personas, tanto con los de tránsito, por ejemplo, con los centroamericanos, como con los migrantes jóvenes retornados. Hay como un extrañamiento y una distancia entre lo que pedimos a nuestros migrantes, a nuestros familiares, a nuestros amigos en Estados Unidos y lo que nosotros, como sociedad, como gobierno, le otorgamos a las personas que están regresando. Y en ese sentido, para cerrar nada más, creo que eso va englobando otro fenómeno, que es, digamos que ya y que esperemos que no tenga esta misma connotación o hay que reconstruirla, que es una especie de sueño mexicano y que lo estamos viendo hoy con los jóvenes que provienen de Centroamérica y que vienen en tránsito y dadas todas las condiciones, no solo estructurales en sus países, sino del tránsito. O sea, México también es un país violento, México también es un país desigual, ¿no? Pero aún así, para ellos, México se está convirtiendo en un espacio de probable inmigración. Entonces, digamos que tenemos como una serie de escenarios a partir del sueño americano hacia el sueño mexicano, donde entra la multidimensionalidad de la migración. Los emigrantes, los inmigrantes, los retornados, los refugiados, los migrantes en tránsito. Entonces, un poco creo que todo esto, claro que si no sabemos gestionarlo y no tenemos sensibilidad como sociedad, pues nos va a crear una crisis o una emergencia humanitaria como en la que estamos hoy inscritos, ¿no? Sin irnos tan lejos a otras experiencias como la de Venezuela, creo que hoy día en México tenemos una grave emergencia humanitaria con el tema de los migrantes centroamericanos que están yendo hacia Estados Unidos o que están decidiendo quedarse en México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados como sociedad para acogerlos? Gracias. Pues, primeramente me gustaría decir que ya se abordaron perspectivas sociales, históricas, y justamente lo que menciona el doctor Juan en cuestión del sueño roto. A ver, para iniciar sobre esta pregunta, primero me gustaría hacer una aclaración sobre lo que vemos, lo que nos muestran los datos duros. Según la Organización Nacional del Trabajo, existen 232 millones de inmigrantes a nivel mundial. 10% son jóvenes. En ese sentido, tenemos claro que somos un gran porcentaje como juventud que terminamos buscando mejores oportunidades en otros países. Pero para ser más concretos y basándonos en lo que dice la CNDH y la misma Organización Internacional del Trabajo, ¿por qué migran los jóvenes? Básicamente por problemas de empleo, inseguridad, problemas que los orillan al desplazamiento. En ese sentido, la crisis humanitaria que actualmente se vive y que hemos seguido viviendo y que inclusive hemos seguido recibiendo caravanas migrantes desde el año pasado, con lo que sucedió en el Triángulo Norte, que inclusive la Organización de las Naciones Unidas determinó como una crisis humanitaria, es que aquí veíamos un caso en donde 9 de cada 10 migrantes eran hondureños. Eso quiere decirnos que ellos estaban viviendo una condición en específico de violencia que los estaba orillando a desplazarse. ¿Cuál era la violencia? Los enfrentamientos entre las maras, particularmente la Mara Salvatrucha contra el Barrio 18. Estaban reclutando a sus jóvenes y si no los reclutaban, los mataban. Entonces, en ese sentido, vemos que la crisis, básicamente, para buscar el sueño americano es eso. Es una problemática que traemos de nuestro país para buscar. Ahora bien, ¿qué encontramos con el actual sueño americano? Vemos a un presidente en el actual gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que básicamente se ha dedicado a castigar a los migrantes.
con declaraciones del tipo de que usará la fuerza letal si los migrantes quieren cruzar sus fronteras. Muchos de ellos prefieren quedarse en donde están, en la frontera norte, y mejor ser repatriados. ¿Por qué? Porque no van a arriesgarse a ellos, a muchos que van con sus hijos, a una muerte segura, a unos tratos deplorables en el país vecino. Entonces, en ese aspecto, tenemos que las políticas migratorias de Estados Unidos están acabando con el sueño americano. Y como justamente mencionó el doctor, ahora se vuelve un sueño mexicano, porque muchos de los migrantes que querían llegar a Estados Unidos o inclusive pasar a Canadá, se terminan quedando en México. Y en México intentan buscar una mejor oportunidad de vida. Ahora bien, ¿qué otras problemáticas estamos viendo de cómo se deconstruye el sueño americano? Más bien el sueño americano actualmente yo lo titularía como el infierno americano. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos viendo de que hace 2 días el presidente Donald Trump presentó su nueva propuesta presupuestaria, en donde los migrantes legalmente establecidos en Estados Unidos ahora tendrán que pagar un 10% más por cada trámite que hagan respecto a su residencia allá. Es decir, si necesitan ampliar sus permisos para quedarse allá, sus permisos de trabajo, sus visas de estudiante, todo trámite que tenga un costo ahora va a tener un 10% que Donald Trump denominó sobrecargo. En ese aspecto, ¿qué sucede? Que él busca que este 10% se genere, este 10% que se genera en recursos, se utilice para pagar el muro. Son 460 millones de dólares lo que él va a lograr generar durante el 2020. Pero además de esto, durante los siguientes 10 años, planea mantener esta estrategia, generando un total de 5,000 millones de dólares. ¿Qué sucede en ese aspecto? Como bien comentaba Diego, hasta la 5ª generación se logra mantener un nivel en donde las familias dejan de ser pobres. Si vemos que el actual gobierno va a empezar a meter medidas que castigan más a la economía de los migrantes, ¿dónde va a estar el sueño americano? La pregunta real es si ya se puede lograr un sueño americano con los obstáculos que pone el gobierno norteamericano, o qué es lo que va a suceder, si se ha convertido en el infierno americano o definitivamente, como mencionó el doctor, se vuelve el sueño mexicano. Entonces yo creo que más bien mi aportación sería en este sentido, de donde el gobierno de Estados Unidos está castigando a los migrantes de forma excesiva. A su vez también está buscando medidas más allá del muro contra los migrantes. Por ejemplo, solicitó al Senado en Estados Unidos 4.75 billones de dólares para seguridad migratoria. Asimismo, él busca poner 5,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y 10,000 nuevos agentes del Servicio Migratorio de Aduanas, o lo que se conoce como la ICE. Entonces, vemos que ese dinero que se podría aplicar para ejecutar políticas migratorias que beneficien a los migrantes, se está ocupando para todo lo contrario, se está ocupando para sacarlos de su país y al final de cuentas se sigue generando un costo al Estado que no está ni solucionando el problema y solo está violentando los derechos humanos de las personas que intentan tener una mejor condición de vida. Creo que sería mi aportación por esa parte. Bueno, yo creo que lo que han planteado Randy, Sharon, Juan Carlos y Diego Alanís, me parece que nos invita a reflexionar sobre todo en el tema de los costos sociales que tiene, en este caso, el tema del sueño americano, ¿no? Creo que todos conocemos a alguien o nos han platicado de alguien que ha intentado cruzar, en este caso, la frontera. Algunos de ellos lo logran, otros se quedan en el camino, pero muchos de ellos pagan una serie de costos sociales cuando ya se encuentran en los Estados Unidos. Un poco lo hablaba Sharon con el tema del miedo, sobre el tema de las deportaciones y diferentes costos sociales que han sido expuestos en este conversatorio. Para cerrar, y bueno, yo sé que es un tema muy amplio e incluso nos llevaría a tener un congreso específico sobre esta temática, pero sí me interesaría que nuestros ponentes proporcionaran una reflexión final alrededor del tema que estamos planteando para que la palabra, en este caso, a nuestro auditorio para que pudiera realizar sus preguntas. Entonces, les pediría que fueran breves los ponentes para que podamos tener un espacio con las personas que nos están dando el día de hoy. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, yo un poco como para cerrar, ¿no? Hablé primero de la oportunidad, el momento en el que estamos en términos de política migratoria global, es decir, estamos en un punto donde pensamos que puede haber espacios para coordinación internacional o para trabajo
para el trabajo de las diferentes dependencias a nivel internacional, tanto de la sociedad civil como de la academia, como del gobierno, para intervenir dentro de lo que es el fenómeno migratorio, ¿no? A partir de la firma del Pacto Mundial estamos en ese punto, pero o sea, el en vez del tema es que tenemos una serie de movimientos migratorios que van mucho más rápido que la propia política migratoria o que la propia investigación. Es decir, no estábamos preparados para recibir una caravana, ¿no? Aunque había algunas pistas, ¿no? Desde 2014 que hablaban por ejemplo, un nivel creciente de solicitudes de refugio en México, ¿no? Por parte de personas de origen centroamericano, no se hicieron, no hubo como esta política preventiva, ¿no? para atender este posible fenómeno. Entonces, digamos que hablamos de un tema que es sumamente complejo, ¿no? que tiene connotaciones transversales como violencia, seguridad, educación, salud, o sea, prepararnos como sociedad para atender este tipo de emergencias, creo que es sumamente difícil. Creo que pocos países podríamos hablar que han logrado tener una atención adecuada, ¿no? Y que con estándares internacionales de derechos humanos para la población migrante. Y en ese sentido, creo que lo que hoy, además, pensando en que estamos en un momento, ¿no? de la cuarta transformación, donde se ha hablado durante estos 100 días, que va a haber un cambio total, un vuelco total de la política migratoria en México, pues digamos que estamos en los puntos suspensivos de qué puede ocurrir o qué vamos a hacer como sociedad para atender a las personas migrantes, tanto a los que transitan, como a los que retornan, como a los que piden refugio, y también para aquellos que quieren migrar. Es decir, un poco pensemos que la migración no necesariamente siempre es por motivos laborales. Es decir, también, y más los jóvenes se mueven por muchas razones, por movilidad estudiantil, por el sentido de la aventura, por el sentido de conocer y de crecer personalmente. Entonces, digamos que lo que necesitaríamos generar como política para una gobernanza migratoria es tomar en cuenta todas esas variables, todas esas posibles motivaciones que pueden tener las y los jóvenes y todas las personas para moverse por el mundo. En ese sentido, creo que parte también, y con esto quizás cierro, creo que parte del problema es que estamos también ante esquemas como anacrónicos de lo que pensamos como fronteras y estados-nación. Es decir, mientras fluye información por vía virtual y por todos lados todo el tiempo, y hay mucha movilidad y tienes contacto vía redes sociales con personas en todo el mundo, ¿por qué los estados siguen creando políticas que incentivan el encierro, ¿no? Cuando lo que sucede en la realidad es totalmente lo opuesto? Gracias. Pues ya concluyendo en ese sentido, me gustaría primero decir que las políticas migratorias, si bien al exterior son importantes, también tenemos que formar una cultura de no clasismo, no racismo, no discriminación, no xenofobia al interior de los países. ¿A qué voy con esto? En el año 2016 hubo un caso muy sonado de un afrodescendiente mexicano de la Costa Chica de Oaxaca, llamado Chogo el Bandeño. No sé si aquí alguno de nuestros expertos lo habrá escuchado. Bueno, sucede que él vino a la Ciudad de México en el gobierno de entonces de Miguel Ángel Mancera y la policía lo detuvo porque decían que no había negros en México. Después de que le hicieron cantar el himno nacional 3 veces y le hicieron identificar distintos gobernadores, se dieron cuenta que pues el individuo era mexicano. Pero no todos corren con la misma suerte. Desgraciadamente, al interior de nuestro país también tenemos una cultura que, aunque pareciera que no, somos xenófobos. Despreciamos desgraciadamente a gente que viene de otros países e inclusive al interior de nuestro país discriminamos a la gente
por su condición social, en este caso fue por su aspecto físico, pues finalmente un afrodescendiente es hijo de los esclavos africanos que vinieron en la colonia, entonces pues obviamente su su color de tez es negra. Entonces México tiene esa parte de que aquí no hay negros y también somos discriminantes con los indígenas. Chogo el Bandeño corrió con suerte, pero no siempre sucede así. Hubo otro caso muy sonado que de hecho, bueno, ahora sí que salió a la palestra hasta que los medios de comunicación empezaron a meter presión, en donde a una afrodescendiente también la repatriaron en Haití porque era negra. Y entonces, hasta que los medios de comunicación ejercieron presión, fue que el consulado de México en Haití logró hacer su repatriación a México. Pero este tipo de cuestiones no debería de estar pasando, no tendrían por qué pasar. Nos preocupamos mucho de las políticas exteriores, pero ¿qué hacemos al interior del país? Entonces, hasta que no deconstruyamos el modelo que tenemos actualmente en los diferentes países, donde la discriminación está intrínseca en las personas, donde existe una xenofobia marcada, no podremos agarrar y hablar de políticas exteriores. Como bien dicen, ahora sí que aquí somos en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Y no podremos ser así. Entonces, yo creo que para concluir deberíamos de modificar, pues desde la sociedad, cómo vemos a los migrantes para poder aportar una política pública integral en donde se manejen políticas migratorias internacionales efectivas que realmente hagan trabajo en coordinación, como bien menciona el doctor, con los gobiernos, con la sociedad civil y las investigaciones académicas y así poder establecer una línea en donde ya no se limite de esta manera a los éxodos migrantes al ingreso a otros países y sí se generen condiciones para mejorar su calidad de vida y a su vez mejorar las condiciones de vida en el país de los habitantes oriundos de ese país. Creo que sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Y para seguir con el tema que Randy ya nos dicho, quiero preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros antes de preguntar a los demás? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí como trabajadores sociales, como ciudadanos? ¿Qué está en nuestro alcance para apoyar los y las jóvenes que están enfrentando muchos desafíos? Creo que necesitamos más espacios como que tenemos ahorita, pero un espacio más abierto para que el mensaje pueda llegar a los demás. Porque se siente bien predicar el coro, porque aquí nosotros todos nos apoyamos uno a otro y estamos apoyando los y las jóvenes inmigrantes, pero creo que debemos tener más intencional en nuestras acciones para comunicar a los demás que no piensan igual como nosotros. Es la conversación muchísimo más difícil cuando debemos hablar sobre temas que no son cómodos para hablar, como xenofobia, discriminación, nuestros prejuicios. Y como ya he mencionado antes, creo que debemos pensar en cómo podemos dar un espacio a los y las jóvenes donde ellos pueden realmente contar sus historias. Y también yo quiero, me encanta escuchar lo que dijo Randy, porque es exactamente que tengo aquí en mis notas. La pregunta es también preguntarnos a nosotros mismos cómo hemos sido cómplice del racismo y de la discriminación. Y practicar una forma de autorreflexión, de reflexividad, para preguntar dónde, cuándo he visto una injusticia que está relacionada del racismo, de la discriminación, pero me quedé callada. Y como una catedrática en la Universidad de Houston, yo exijo a mis alumnos y alumnas que siempre empiezan en sus estudios de trabajo social de una autorreflexión y pensar en sus propios prejuicios, porque no hay nadie que no tiene prejuicios. Yo tengo mis prejuicios, aunque soy una persona de color en Estados Unidos, tengo mis propios
prejuicios contra de los demás. Entonces, con mis alumnos, siempre yo exijo a ellos en pensar, practicar la autorreflexión. Y una de las herramientas que yo siempre doy a mis alumnos y alumnas, y también si ustedes tienen interés de hacerlo, es una prueba por internet que se llama Implicit Bias Test. Es una prueba que la Universidad de Harvard y una profesora de la Universidad de Washington hicieron para que nosotros podamos tomar esa prueba para ver qué prejuicio tenemos, prejuicio contra los que pesan mucho más que nosotros, las personas que su color es más oscuro que nosotros, qué prejuicio tenemos. Y yo he tomado esas pruebas y es muy bueno saber qué prejuicio tengo para que yo estoy consciente cómo que esos prejuicios pueden influir la manera como que estoy relacionando con los demás. Entonces, espero que en este salón empezamos a empezar de nosotros mismos qué podemos hacer en nuestro alcance. Somos muy creativos y creo que podemos pensar en algo para apoyar las jóvenes inmigrantes. Bueno, ya por último me gustaría cerrar con que estamos en un momento sustancial, muy importante de la cuarta transformación, como ya comentó acá el doctor Juan. Es importante que México empiece a tomar nuevamente liderazgo en América Latina y me parece que la política migratoria que está proponiendo es una política flexible, abierta. En este caso, pues yo les comentaba del tema del presupuesto, se van a dar aproximadamente 5,000 millones de dólares para este plan integral, que tiene que ver también cómo nosotros recibimos a los migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho que se van a integrar algunos migrantes con visas temporales a el programa Sembrando Vida y también a la construcción del Tren Maya. Entonces, con estas políticas de flexibilización de la política migratoria, me parece que estamos dando un mensaje muy positivo, sobre todo para América Latina. En diciembre se firmó el Pacto Mundial de Migración Ordenada. Este pacto tiene varias características que tienen que adoptar los Estados-naciones. Entre ellas, una de las más importantes es dar información certera de parte de los países. ¿Quiénes son las personas que están migrando? ¿De qué estatus socioeconómico? ¿Por dónde están migrando? Esa información muchas veces los países no la quieren dar. Y es uno de los temas más importantes de este pacto. Otro de los aspectos Otro de los aspectos más importantes de este pacto es acabar precisamente y atacar el fondo estructural que tiene que ver con las políticas de empleo, que tiene que ver con la política de seguridad, con la política migratoria en sí. Y una de las situaciones y de los fenómenos que quizá poco hablamos en este panel es sobre los niños migrantes que no están siendo acompañados y que hay una violación grandísima a sus derechos humanos. En el caso mexicano se están adoptando medidas muy interesantes. Desde 2011 hubo una reforma al artículo 4 constitucional, donde se puso como uno de los principios el interés superior de la niñez, sobre todo para que no haya violaciones de derechos humanos en nuestro país, como sí las hubo en el caso de Estados Unidos, donde separaron alrededor de 2,000 niños de sus familias. Entonces, me parece, ya para concluir, que estamos en una etapa circunstancial donde México puede tomar ese liderazgo a través de este pacto que va a ser con Centroamérica y tiene que tener sobre todo unas políticas flexibles, abiertas hacia las personas migrantes. Muchas gracias. Yo
Yo les agradezco a nuestros ponentes. Yo creo que las reflexiones que han traído en este conversatorio, además de generosas, creo que nos invitan a poder abrir nuevos diálogos y nuevos espacios. A partir de lo que comentan los ponentes, bueno, a mí me genera una pregunta que me parece que es relevante, ¿no? Y que tiene que ver con los trabajadores sociales, ¿no? Frente a una problemática como la que se está planteando, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los trabajadores sociales? Yo creo que es una pregunta ambiciosa, pero creo que una de las maneras o uno de los caminos para poder enfrentar problemáticas de este tipo tiene que ver con los temas formativos. Creo que estamos ante una problemática multifactorial que demanda análisis específicos, que vayan más allá de que los trabajadores sociales conozcan o se sensibilicen con ella. Para ello ya existen algunos grupos, asociaciones, voluntarios que brindan ayuda. La participación de los trabajadores sociales en ese sentido tiene que ser distinta. La participación del trabajador social debe estar orientada desde bases metodológicas, desde el uso de herramientas que brinda la investigación para poder identificar necesidades de estos grupos, para poder asignar recursos, para prevenir otras problemáticas, mediar en esta relación sujeto-institución, frente a estos eventos como las deportaciones, ¿no? Y realizar una intervención psicosocial o potenciar algunas estrategias de redes de apoyo, entre otras, ¿no? Entonces, creo que desde ahí tendríamos que reflexionar el rumbo que tiene que llevar nuestra intervención como profesionistas del campo del trabajo social. Y bueno, con este cierre, si nos tenemos 3 minutos nada más, nos alcanza una pregunta nada más para poder hacer este cierre. Entonces, si alguno de ustedes quiere participar, solo sería una, por cuestiones de tiempo, no nos da el espacio para poder abrir un diálogo mucho más amplio. Entonces, les pediría que fueran muy concretos y que se la dirigieran a un ponente en específico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Figueroa, estudiante de la especialización de modelos de intervención en la Escuela de Trabajo Social. Y pues más bien, más que una pregunta, en principio es felicitar a la y los panelistas. Y bueno, yo quisiera rescatar algo que se dijo en el panel. Creo que en estos momentos estamos viviendo una crisis humanitaria mundial, ¿cierto? Y justo con lo que comentaba el licenciado Randy, yo quisiera pues abordar cierta problemática y creo que aquí el principal problema es esto de la cultura del no racismo, la xenofobia y todas sus variantes. Brevemente, yo tuve la oportunidad de adquirir un intercambio internacional académico y visité Colombia. Y justo con lo que usted mencionaba en un principio, yo fui a Medellín y tuve la oportunidad de visitar diferentes lugares de Colombia. Y lo que uno se da cuenta es que hay muchas personas venezolanas, ¿no? Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias enteras. En este proceso, la observación que yo pude tener en esos momentos es que la misma sociedad, es que estamos plagados de venezolanos. Esa estigmatización que tienen de los mismos venezolanos no los quieren, los odian. ¿Por qué? Porque les quitan su fuente de empleo, etcétera, mil cosas. También tuve la oportunidad de viajar a Ecuador, pero en un proceso en bus por la situación económica, de Bogotá a Ipiales, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no? Y ahí me pude percatar de esta misma situación. El bus entero, lleno de familias completas venezolanas, con todo lo que tiene, que es una cobija, una almohada, poca ropa para 5 o 6 personas que integran la familia. Yo viajé porque quería hacer un voluntariado y conocer Ecuador, pero ellos viajan en busca de sobrevivir a este tipo de situaciones. Y no nos vamos muy lejos, así es. En principio, nuestros indígenas que migran a las ciudades grandes, en este caso Ciudad de México, ¿no? En busca de mejoras para sobrevivir, ya no vivir. Entonces, creo que es muy bueno que la última pregunta que dijo el moderador. Nosotros como trabajadores sociales y trabajadoras sociales, ¿qué podemos hacer? En este caso, la no indiferencia es como el primer paso para tener pues esta sociedad que nos compete como latinoamericanos, como mexicanos
Y justo lo que mencionábamos ayer, al final, no sé si todos se quedaron, de la recolecta que se hizo para los chicos de la Escuela Normal Bilingüe Jacinto Canek, que estaba, no sé si algunos estuvieron, bueno, así rápido, ya se lograron juntar 900 pesos que fueron entregados, entonces ya sería como todo, ¿vale? Y sobre todo eso, a la no indiferencia, y si nos interesan estos temas, abordar a las personas especialistas, a las personas que conocen y más nosotros como estudiantes, ¿no? Gracias. Sé que deben de haber muchas preguntas, sin embargo el tiempo es corto, tenemos que pasar con otra actividad, pero bueno, nuestros ponentes van a continuar en este espacio, por lo que si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden acercarse con ellos. Finalmente, bueno, hago entrega en este caso de las constancias de participación. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Trabajo Social otorgan la presente constancia, en este caso a Sharon Borja, por su participación como ponente del conversatorio 3, El Sueño Americano, prospectiva sobre la crisis de personas en movilidad en las fronteras latina, norteamericana, en el marco del Congreso de Jóvenes en Movimiento, Realidades, Acciones y Proyecciones, realizado del 13 al 15 de marzo de 2019 en el Palacio de la Escuela de Medicina. Por mi raza hablará el espíritu, firma la directora, la maestra Leticia Cano Soriano. Un aplauso, por favor. Hago entrega a Juan Carlos Narváez. A Randy Rosas Mota. Y finalmente a Diego Alanis Aguilar. Los invitamos a que permanezcan en este espacio, ya estaríamos finalizando y bueno, sigue en este caso el cierre, en este caso del Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias también al maestro Pedro Daniel Martínez, le hacen entrega de su constancia. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso también por la moderación del maestro. Y a continuación